Marco Barrientos nació en México en un contexto profundamente marcado por la fe, la música y la búsqueda espiritual. Desde muy joven, su vida estuvo rodeada de influencias religiosas que, con el paso del tiempo, definirían no solo su carrera profesional, sino también su identidad pública y personal. Antes de convertirse en una figura influyente dentro de la música cristiana contemporánea en el mundo hispanohablante, Marco Barrientos fue simplemente un joven inquieto, sensible y profundamente observador de su entorno. Creció en una época en la que la música religiosa comenzaba a transformarse, alejándose de los formatos tradicionales para abrir paso a nuevas expresiones más emocionales y modernas. En su infancia, Marco mostró una inclinación natural hacia la música. El canto, los instrumentos y la composición se convirtieron en formas tempranas de expresión emocional. Aquellos años iniciales no estuvieron marcados por la fama ni por los escenarios multitudinarios, sino por procesos internos, dudas personales y una constante búsqueda de propósito. Durante su adolescencia, Barrientos atravesó etapas de reflexión profunda sobre su fe y su rol en la sociedad. No fue un camino lineal ni exento de conflictos internos. Como muchos jóvenes de su generación, se enfrentó a preguntas existenciales. ¿Cuál era su llamado? ¿Qué significaba realmente vivir conforme a sus creencias? ¿Cómo unir la espiritualidad con el arte sin perder autenticidad? Estas preguntas serían clave para la construcción de su carácter y su futura vocación. En el ámbito familiar, Marco fue criado en un entorno donde los valores espirituales ocupaban un lugar central. La disciplina, la introspección y el compromiso con la comunidad fueron pilares de su formación temprana. Este contexto le permitió desarrollar una visión del mundo profundamente ligada al servicio, la enseñanza y la transmisión de mensajes de esperanza, elementos que más adelante se convertirían en el sello distintivo de su obra. Sus primeros contactos formales con la música ocurrieron en espacios modestos, reuniones religiosas, pequeños eventos comunitarios y ensayos privados. Allí, sin la presión del reconocimiento público, Marco comenzó a experimentar con letras, melodías y estructuras musicales que buscaban algo más que entretenimiento. Aspiraban a provocar reflexión, consuelo y conexión espiritual. Desde entonces, entendió que la música podía ser un vehículo poderoso para comunicar emociones profundas y mensajes transformadores. Es importante destacar que, en esta etapa temprana, Marco Barrientos no imaginaba el impacto que su nombre llegaría a tener décadas después. No existían titulares, controversias, ni la atención mediática que hoy rodea su figura. Existía, en cambio, un joven en formación, construyendo lentamente una identidad basada en la coherencia entre lo que creía, lo que sentía y lo que expresaba a través de la música. Estos primeros años, sentaron las bases de todo lo que vendría después. La sensibilidad desarrollada en su infancia, las dudas de su juventud y la firmeza de los valores familiares fueron elementos esenciales que moldearon al hombre que más tarde sería conocido no solo como cantante, sino también como líder espiritual y figura pública influyente. Comprender esta etapa inicial es fundamental para entender por qué, décadas después, cada anuncio relacionado con su vida personal y familiar genera tanta atención y debate. La carrera profesional de Marco Barrientos no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de preparación silenciosa, decisiones estratégicas y una convicción profunda de que la música podía trascender el entretenimiento para convertirse en un mensaje con impacto espiritual y emocional. A diferencia de muchos artistas que persiguen la fama como objetivo principal, Barrientos construyó su trayectoria desde una visión de servicio y coherencia con sus creencias. Sus primeros pasos profesionales estuvieron ligados al ámbito de la música cristiana contemporánea, un género que, en ese momento, aún luchaba por encontrar espacios de legitimidad dentro de la industria musical más amplia. Marco comprendió pronto que el desafío no consistía solo en cantar bien, sino en comunicar con autenticidad. Por ello, comenzó a desarrollar un estilo propio, caracterizado por letras introspectivas, melodías emotivas y una interpretación cargada de honestidad. Con el tiempo,
sus producciones comenzaron a circular más allá de los círculos locales. Álbum tras álbum, su nombre empezó a resonar en comunidades religiosas de distintos países de habla hispana. No se trataba únicamente de música para escuchar, sino de canciones diseñadas para ser vividas en contextos colectivos, congregaciones, encuentros espirituales y eventos multitudinarios. Esta dimensión comunitaria fue clave para su crecimiento profesional y para la fidelización de un público que no solo lo admiraba como artista, sino que lo veía como un referente. A lo largo de su carrera, Marco Barrientos supo adaptarse a los cambios de la industria sin traicionar su esencia. Mientras otros intérpretes del género quedaban anclados en fórmulas repetitivas, él apostó por la evolución sonora y lírica. Introdujo arreglos más contemporáneos, exploró nuevas estructuras musicales y amplió el alcance de sus mensajes, logrando conectar con distintas generaciones. Esta capacidad de renovación constante le permitió mantenerse vigente durante décadas. Otro elemento determinante en su consolidación fue su faceta como líder y conferencista. Barrientos no se limitó a los escenarios musicales. También asumió roles de enseñanza y orientación espiritual. Esta doble dimensión, artista y líder, fortaleció su imagen pública y le otorgó una autoridad que iba más allá del éxito comercial. Para muchos seguidores, su voz no solo se escuchaba en canciones, sino también en discursos que abordaban temas como la fe, la familia, la responsabilidad personal y el sentido de la vida. El reconocimiento internacional llegó como consecuencia natural de esta trayectoria sólida. Invitaciones a giras, colaboraciones con otros referentes del género y una presencia constante en eventos de gran escala confirmaron su estatus como una de las figuras más influyentes de la música cristiana en español. Sin embargo, a pesar de la visibilidad alcanzada, Marco mantuvo una postura relativamente reservada respecto a su vida privada, lo que alimentó aún más el interés del público por conocer al hombre detrás del artista. Es precisamente esta combinación, éxito profesional, coherencia ideológica y discreción personal, la que explica por qué cada noticia relacionada con su vida genera un eco tan fuerte. Su carrera no solo construyó un nombre, sino una reputación basada en valores, constancia y credibilidad. Por eso, cuando más adelante surgieron titulares inesperados sobre su vida íntima, el impacto fue mayor. No hablaban solo de un cantante, sino de una figura cuya trayectoria había sido sinónimo de estabilidad y convicción. Profesional. Es esencial para entender la magnitud del fenómeno mediático que rodea a Marco Barrientos en la actualidad. Sin este largo camino de consolidación, ningún anuncio personal habría tenido la misma repercusión. La historia que conmocionó a muchos comienza, en realidad, con una carrera construida paso a paso, con disciplina y una visión clara que trascendió generaciones. A pesar de su proyección pública y de una carrera que lo llevó a recorrer escenarios internacionales, la vida personal de Marco Barrientos siempre se caracterizó por la discreción. Mientras su música hablaba abiertamente de emociones, fe y compromiso, su ámbito familiar permanecía, en gran medida, fuera del foco mediático. Esta separación consciente entre lo público y lo privado fue una decisión estratégica y profundamente personal. Desde joven, Marco entendió que la familia no debía convertirse en un espectáculo. Para él, el amor, la pareja y los vínculos íntimos pertenecían a una esfera sagrada, lejos de titulares sensacionalistas. A lo largo de los años, esta postura alimentó una imagen de estabilidad y coherencia, especialmente valorada por su audiencia, que veía en él un ejemplo de equilibrio entre vocación, fe y vida personal. Sin embargo, el paso del tiempo trajo consigo cambios inevitables. Como ocurre con muchas figuras públicas de larga trayectoria, las etapas de la vida se transforman, las prioridades evolucionan y las relaciones se redefinen. En el caso de Barrientos, estas transiciones se dieron de manera silenciosa, sin comunicados oficiales ni explicaciones públicas. Este silencio, lejos de apagar el interés, lo intensificó. En el terreno sentimental, Marco vivió relaciones marcadas por la madurez,
el aprendizaje y, en algunos momentos, por decisiones difíciles. No todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre, y en su vida personal también hubo ciclos que se cerraron para dar paso a otros nuevos. Lo notable es que estos procesos ocurrieron sin escándalos visibles, reforzando su imagen de hombre reservado y reflexivo. Con el avance de la edad, su concepción del amor adquirió nuevos matices. Ya no se trataba solo de construir, sino de reconstruir. No solo de acompañar, sino de comprender profundamente al otro desde la experiencia. Para muchos de sus seguidores, esta etapa representó una versión más humana y cercana del artista. Un hombre que, como cualquiera, enfrenta los desafíos emocionales que trae consigo el tiempo. La ausencia de detalles concretos sobre su vida amorosa generó especulaciones inevitables. ¿Estaba solo? ¿Había vuelto a encontrar el amor? ¿Cómo conciliaba su rol público con su intimidad? Durante años, estas preguntas circularon sin respuestas claras, creando un contraste entre la transparencia de su mensaje musical y el hermetismo de su vida personal. Precisamente por eso, cualquier señal, cualquier declaración mínima relacionada con su entorno familiar, adquiría un peso desproporcionado. En un contexto donde el silencio había sido la norma, una sola frase podía convertirse en noticia. Y fue esta acumulación de años de discreción la que preparó el terreno para el impacto mediático que vendría después. Íntimo es fundamental para comprender por qué una revelación tardía sacudió tanto a la opinión pública. No se trataba únicamente de una novedad personal, sino de la ruptura de una narrativa construida durante décadas, la del artista reservado, prudente y aparentemente predecible. En realidad, detrás de esa imagen existía un hombre en constante evolución, cuya historia aún tenía capítulos inesperados por revelar. Cuando el nombre de Marco Barrientos apareció en titulares acompañado de una afirmación tan inesperada, que a los 52 años admitía que su pareja estaba embarazada, la reacción fue inmediata. El impacto no se debió únicamente al contenido de la declaración, sino al contexto completo que rodeaba su figura pública. Durante décadas, Barrientos había sido sinónimo de reserva, prudencia y control absoluto de su narrativa personal. La noticia se propagó con rapidez en redes sociales, portales de espectáculos y canales de análisis en YouTube. Muchos se preguntaron si se trataba de una confirmación directa, una interpretación exagerada o una conclusión construida a partir de declaraciones parciales. Lo cierto es que, más allá de los matices, el mensaje central era claro. Algo había cambiado radicalmente en la manera en que Marco Barrientos se relacionaba con su vida privada frente al público. A los 62 años, una etapa tradicionalmente asociada con la estabilidad, la reflexión y el cierre de ciclos, la idea de una paternidad inminente rompía por completo las expectativas sociales. Para sus seguidores más antiguos, acostumbrados a una imagen sobria y casi inalterable, la revelación resultó desconcertante. Para otros, representó una muestra de que la vida no sigue guiones preestablecidos, ni siquiera para figuras profundamente consolidadas. Es importante entender que el verdadero escándalo no radicó únicamente en el embarazo en sí, sino en lo que simbolizaba. Durante años, Marco Barrientos había construido una identidad pública basada en la previsibilidad emocional y la coherencia moral. Al admitir una realidad tan íntima en una etapa avanzada de su vida, rompió con una narrativa que muchos daban por definitiva. En ese gesto, voluntario o no, se abrió una grieta entre la imagen idealizada y la complejidad humana. Desde un punto de vista mediático, el titular funcionó porque tocó varios elementos sensibles a la vez: edad, amor, paternidad, fe y sorpresa. No era solo una noticia personal, sino una historia cargada de simbolismo. ¿Puede reinventarse la vida después de los 60? ¿Es legítimo comenzar una nueva etapa cuando el mundo espera un desenlace tranquilo? Estas preguntas alimentaron debates intensos entre admiradores y críticos. Marco Barrientos, fiel a su estilo, no convirtió la noticia en un espectáculo prolongado. No hubo exceso de entrevistas ni aclaraciones detalladas.
Esa sobriedad reforzó aún más el impacto inicial, dejando espacio para interpretaciones y análisis. En lugar de apagar la conversación, el silencio posterior la amplificó, confirmando que, en ocasiones, lo no dicho pesa tanto como lo declarado. No solo se confirmó como una noticia relevante, sino como un punto de inflexión en la percepción pública del artista. A los 62 años, Marco Barrientos no solo sorprendió por una posible nueva paternidad, sino por demostrar que incluso las figuras más estables pueden redefinir su historia en cualquier momento. Este episodio marcó un antes y un después en la forma en que el público interpreta su vida, su mensaje y su humanidad. La historia de Marco Barrientos no puede reducirse a un solo titular, pero tampoco puede ignorarse el peso simbólico que ese titular representa. A lo largo de décadas, su imagen pública se construyó sobre pilares de coherencia, fe, constancia y discreción. Precisamente por eso, la revelación ocurrida a los 62 años no fue un simple dato biográfico, sino un punto de inflexión que obligó a replantear la narrativa completa de su vida. Desde sus orígenes humildes hasta su consolidación como una de las voces más influyentes de la música cristiana en español, Barrientos demostró que el éxito no siempre va acompañado de ruido mediático. Su carrera avanzó paso a paso, guiada por convicciones profundas y una visión clara del propósito. Durante años, esa coherencia generó confianza y admiración en un público que lo percibía como una figura estable, casi inmutable. Sin embargo, la vida rara vez sigue caminos lineales. El anuncio de un nuevo hijo en una etapa considerada tardía recordó algo esencial. Detrás del líder espiritual y del artista consagrado existe un ser humano en constante transformación. Lejos de debilitar su imagen, esta revelación la humanizó. Mostró que la fe, el amor y la esperanza no están limitados por la edad ni por las expectativas sociales. En el contexto actual, donde muchas figuras públicas construyen su relevancia a partir del escándalo, el caso de Marco Barrientos resulta particular. No buscó protagonismo, no explotó la noticia, no dramatizó su situación. Simplemente asumió su realidad con serenidad. Esa actitud, paradójicamente, fue lo que convirtió su confesión en un tema de conversación global. El verdadero mensaje que deja esta historia va más allá del impacto inicial. Habla de segundas oportunidades, de nuevos comienzos y de la capacidad de reinventarse incluso cuando el mundo cree que todo ya está definido. Para sus seguidores, representa una confirmación de que los valores que predicó durante años siguen vigentes, ahora expresados desde una experiencia vital más amplia y profunda. Que causó sensación no marca un final, sino un nuevo capítulo en la vida de Marco Barrientos. Un capítulo que redefine su legado, no solo como músico o líder, sino como un hombre que demuestra que nunca es tarde para sorprender, para amar y para volver a empezar.